Trastornos del control endocrino. Aspectos generales de las alteraciones de la función endocrina. El sistema endocrino afecta a todos los aspectos de la función corporal, como el crecimiento y el desarrollo, el metabolismo energético, la distribución del tejido muscular y el adiposo, el desarrollo sexual, el equilibrio de líquidos y electrolitos y las respuestas inflamatoria e inmunitaria. Hipofunción e hiperfunción. Los trastornos de la función endocrina por lo general se pueden dividir en dos categorías: hipofunción e hiperfunción. La hipofunción de una glándula endocrina puede deberse a distintas causas como la ausencia o las anomalías del desarrollo de la glándula, o la insuficiencia o carencia de una enzima que se requiere para la síntesis hormonal. La glándula puede ser destruida por la interrupción del flujo sanguíneo, por infección, inflamación, respuestas autoinmunitarias o por un crecimiento neoplásico. Puede mostrar descenso de la función con el envejecimiento o la glándula puede atrofiarse como consecuencia del tratamiento con medicamentos o por causas desconocidas. Algunos estados de insuficiencia endocrina se relacionan con defectos de los receptores. Los receptores de hormonas pueden estar ausentes. Pueden existir defectos para la unión de las hormonas al receptor o la capacidad de respuesta celular a la hormona puede encontrarse comprometida. Se sospecha que en algunos casos una glándula es capaz de sintetizar una hormona carente de actividad biológica o que los anticuerpos circulantes pueden destruir a una hormona activa antes de que ésta ejerza su acción. La hiperfunción suele relacionarse con una síntesis exagerada o excesiva de hormonas. Esto podría deberse a una estimulación excesiva y a la hiperplasia de la glándula endocrina o a un tumor productor de hormonas. Un tumor puede producir hormonas cuya secreción no es normal en el tejido a partir del cual deriva la lesión. Por ejemplo, ciertos tumores broncogénicos y otros de tipo canceroso sintetizan hormonas como la hormona antidiurética y la hormona adenocórticotrópica. Lo más frecuente es que el exceso o la deficiencia surjan de alteraciones de la glándula endocrina, falta de síntesis hormonal excesiva, alteraciones en la unión con el receptor, alteración de los mecanismos de retroalimentación o alteraciones en la respuesta celular a la hormona. El daño al eje hipotálamo-hipofisario, secundario a la infección, inflamación, tumores, degeneración, hipoxia, hemorragia o defectos genéticos puede ocasionar problemas en la producción y secreción de múltiples hormonas. Hipopituitarismo es un término genérico que denota una reducción en la secreción de una o más hormonas hipofisarias. El hiperpituitarismo es un exceso de secreción de hormonas hipofisarias. Panhipopituitarismo indica disminución de todas las hormonas hipofisarias. La destrucción de las glándulas endócrinas o la falta de secreción de hormonas activas también causan problemas en la función del tejido efector. Las glándulas endocrinas pueden afectarse por defectos genéticos, trastornos autoinmunitarios, degeneración, atrofia, infección, inflamación, crecimientos neoplásicos, hipoxia, radiación, ciertos medicamentos y otros tipos de lesiones. La glándula pierde su capacidad para responder de forma adecuada a los mensajes neuroendocrinos y la secreción hormonal disminuye o se anula. La excesiva estimulación de la glándula endocrina produce hiperplasia y exceso de producción y secreción hormonal. En algunos casos, la glándula endocrina funciona de modo adecuado, pero es posible que carezca de actividad biológica necesaria para desencadenar una respuesta celular. Esto sucede con frecuencia cuando los anticuerpos destruyen las hormonas biológicamente activas incluso después de que la hormona es secretada de la glándula. Para obtener una respuesta celular son necesarias la unión con el receptor y la comunicación intercelular. Los trastornos de la unión con el receptor pueden incluir uno o más de los siguientes: disminución del número de receptores, falta de sensibilidad del receptor a la hormona, presencia de anticuerpos que bloquean los sitios receptores o que ocupan el sitio del receptor y simulan la hormona, presencia de células tumorales con actividad receptora que privan a las células no afectadas de la hormona.
Las alteraciones en la unión con el receptor se manifiestan por concentraciones de hormonas circulantes que son incapaces de producir una respuesta celular adecuada. De igual forma, los problemas en el interior de la célula pueden ocasionar una comunicación intercelular y respuesta hormonal inadecuadas. Los trastornos intracelulares comprenden funcionamiento deficiente de los mecanismos internos de la célula. En ocasiones, los mecanismos de retroalimentación no responden a las concentraciones hormonales y continúan suprimiendo o estimulando la producción y secreción de hormonas. Esta alteración se presenta en cualquier punto a lo largo del eje hipotálamo-hipofisario a nivel de la glándula secretora, de los receptores o de los tejidos efectores. Las alteraciones en los mecanismos de retroalimentación pueden ser un problema de producción ectópica de hormona. Algunas neoplasias son capaces de producir y secretar hormonas ectópicas y el tumor no es parte del mecanismo de retroalimentación negativa y continúa produciendo y secretando cantidades excesivas de hormona a pesar de que las concentraciones séricas son elevadas. Los trastornos endocrinos en general pueden dividirse en primarios, secundarios y terciarios. Los trastornos primarios de la función endocrina se originan en la glándula blanco responsable de la producción de la hormona. Por ejemplo, la tiroidectomía total genera una insuficiencia primaria de hormonas tiroideas. En los trastornos secundarios de la función endocrina, la glándula blanco es normal, pero las insuficiencias de los niveles de hormonas estimulantes o de factores liberadores a partir del sistema hipofisario alteran su función. Por ejemplo, la extirpación o la destrucción de la glándula hipófisis elimina la estimulación de ACTH sobre la corteza suprarrenal y dan origen a una insuficiencia secundaria. Un trastorno terciario se genera por la disfunción del hipotálamo, como pudiera ocurrir en los craneofaringiomas o en la radiación cerebral. Así, tanto la hipófisis como el órgano blanco reciben una estimulación subóptima.